La paz es nuestro estado natural como almas encarnadas, como espíritus encarnados que somos. Lo que pasa es que en este sueño de la dualidad, donde nos comemos el personaje, nos comemos el papel del ego, sucede que nos olvidamos. Y después vivimos la vida atravesados constantemente por un sinfín de emociones egoicas, como, no sé, el miedo, la culpa, la ansiedad, la ira, el enojo, el resentimiento, la angustia, incluso el placer, la alegría. Si encontramos placer y alegría a través de cuestiones que nos generan un cierto tipo de dependencia, porque, por ejemplo, gano plata, entonces soy feliz o tengo alegría o puedo disfrutar del placer porque gané plata. Ahora, ¿qué pasa el día que pierdo? Si la alegría necesito de un condicionante externo para experimentarla, entonces no estoy siendo tan libre como creía que era, porque al final sigo dependiendo de circunstancias externas para gestionar mi estado emocional. Es decir, lo que siento o dejo de sentir, cuánta paz tengo o cuánta paz dejo de tener, sigue estando demasiado condicionado por las circunstancias de mi mundo. Entonces, el poder interior, que debería ser mío y que es el estado natural junto con la paz, el poder, es el estado natural de nuestras almas. Pero ¿qué termina pasando? Que lo cedemos, lo relegamos en las circunstancias externas. Vayamos al principio. Si entendemos que nosotros somos almas, somos espíritus que encarnaron en este mundo dual, en este vehículo que es el cuerpo de carne y hueso, un vehículo al que tenemos que honrar porque es nuestro medio de comunicación para poder desempeñarnos en este mundo, conseguir las tomas de conciencia que vinimos a conseguir y generar un intercambio con los demás. Lo honramos, lo cuidamos, pero también tenemos que entender que no somos un cuerpo, somos mucho más que eso, somos mucho más que forma. Somos espíritu y en espíritu, en esencia, en alma, somos perfectos. A mí no me falta nada, a ustedes no les falta nada, no hay nada que tengamos que hacer para ser mejores o dejar de hacer porque de lo contrario estamos siendo peores. Cuando nosotros comprendemos que en esencia, en alma, somos todos iguales, que venimos de la misma fuente, que estamos todos cuánticamente conectados, entendemos también que cuando yo trabajo en comprender, cuando hago un esfuerzo consciente por comprender qué es lo que las circunstancias de mi vida me están queriendo enseñar, tanto si es a través de una relación amorosa, si es a través del trabajo, si es a través de pérdidas económicas o ganancias económicas también, porque no, las circunstancias cómodas también encierran un aprendizaje. Cuando yo tomo conciencia de que todo a mi alrededor es una proyección de mi estado interno y que como alma, antes de encarnar, hice ciertos pactos que pensemos, ¿para qué vienen las almas al mundo dual? Vienen a aprender. Ahora, como el aprendizaje en este mundo, por la densidad de este mundo, es tan difícil, es tan duro, y aparte para poder aprender requerimos habernos olvidado, porque si uno encarna, y me acuerdo que soy un alma y que todo esto es una proyección y es como un juego de realidad virtual donde tengo que aprender algo, entonces, ¿qué motivación tendría para integrar los aprendizajes y al fin y al cabo me doy cuenta que ya soy alma, soy eterna y ya lo sé todo? Ninguna. Entonces, si un alma quiere venir, por ejemplo, a este mundo, a expresar, a comprender, a desarrollar una conciencia de abundancia, por ejemplo, lo habitual es que en esos pactos que las almas hacen en el espacio entre vidas antes de nacer, lo normal que sería, bueno, que acuerde encarnar en un árbol, por ejemplo, donde se viva una fuerte conciencia de carencia, donde seamos pobres, que elijamos nacer en una cierta parte del mundo donde se vivirá pobreza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque recordemos que este es un mundo dual, a través de vivir el opuesto es que tengo la oportunidad de indagar adentro mío, a darme cuenta de que yo no soy eso que veo afuera, de que la carencia es una ilusión, de que yo soy abundancia porque soy eterna, por ejemplo. Y así, cada alma antes de encarnar elige las circunstancias
no todas porque tenemos libre albedrío, al menos eso creo yo, pero elegimos las circunstancias más importantes, en qué familia nacer, qué padres tener, qué dificultades realmente interesantes se nos van a presentar durante la vida y en qué tiempo, porque son justamente los despertadores que como alma nos fuimos escondiendo en la vida que creamos para ver si con ese sacudón que las circunstancias nos proveen, nos damos cuenta de despertar. Recordamos la eternidad de la cual venimos. Pero claro, cuando encarnamos acá, con la densidad de este mundo, nos olvidamos y ya de ese recuerdo de que éramos eternos y de que éramos almas y de que mi bien es el bien del otro y viceversa, de eso nos olvidamos. Y entonces, ¿quién toma el poder en este mundo dual? El ego. Y acá no estoy hablando del ego en cuanto a su definición desde la psicología, que es más bien aquello con lo cual me identifico, lo opuesto de la sombra, que también tiene su lugar y de hecho estoy preparando un taller para trabajar todo lo que es la sombra, la proyección, el aprendizaje implícito en las circunstancias un poco, pero quiero poner en contexto por qué es tan importante que prestemos atención a estas cuestiones. Cuando yo me doy cuenta que todo afuera tiene que ver conmigo y que todo lo que se me presenta en la vida me trae un aprendizaje y que en función de cómo vibro internamente es lo que se me presenta por fuera, entonces lo que aprendo es a dejar de juzgar, a dejar de echar la culpa al otro. ¿Y qué recupero? Recupero mi poder personal como potencia creadora de mi vida. Y de la mano de eso me empodero y recupero ¿qué cosa? La responsabilidad. Asumo la responsabilidad con relación a la creación de mis circunstancias y de mi vida en general y del sueño que me toca vivir. Recordándonos todo este tema de la conciencia de unidad, de que no tengo esos jefes por casualidad, de que no tengo esa familia por casualidad, esa pareja por casualidad o que estos hijos no nacieron de un repollo. Es una decisión. Si yo elijo vivir desde la conciencia dual, que es la conciencia del ego, voy a vivir creyendo que soy una víctima de las circunstancias que pasan afuera. Soy una víctima de mi pareja, soy una víctima de la inseguridad, soy una víctima de la crisis económica. Y cuando me posiciono como víctima, lo que me olvido es que el poder de crear la vida que quiero vivir está dentro mío y siempre estuvo adentro mío. Lo que pasa es que yo lo cedí porque porque preferí sentir que no era responsable de nada de lo que sucedía en mi entorno. Y el ego se nutre justamente de esto. El ego se nutre de la dualidad. El ego alberga inconscientemente muchos sentimientos de miedo y de culpa por sentirnos separados de la fuente y del resto. Y si yo me siento separada, ¿qué siento? Que estoy solita en esta vida, que nadie me cuida, que me pueden pasar cosas malas, que me pueden lastimar, que me pueden herir, que no tengo poder, me siento así de pequeñita frente al mundo que es tan grande y tan peligroso. Y así vivimos, con miedo, vivimos a la defensiva, vivimos conflictos en el exterior que no son ni más ni menos que una representación de los conflictos que ya albergábamos adentro de nuestro corazón. Por ejemplo, cuando se me presenta una situación en mi vida en general, no sé, un conflicto de pareja y se me activa una angustia y un miedo al abandono. Lo que yo tengo que comprender es que nada ni nadie externo tiene el poder de verdad, nada fuera de mí puede generarme una situación. No es que yo estoy enojada por lo que él hizo, yo estoy triste por lo que ella dejó de hacer. La tristeza y el enojo que la conducta externa de alguien o de algo me puede activar internamente es simplemente el reflejo de una tristeza, una angustia, una emoción que yo ya conozco de antes, probablemente venga de la infancia, venga de algo que me lastimó, una necesidad insatisfecha, un juicio que hice en la infancia, que en ese momento no tuve los recursos cognitivos para gestionar y por lo tanto lo congelé. No lo pude atender, no tuve las herramientas y tampoco nadie me las enseñó. En el colegio nos enseñan estas cosas. La familia lamentablemente tampoco las sabía en ese momento. Hoy las familias, hoy como sociedad, si bien tenemos mucho trabajo que hacer porque seguimos estando dominados por el ego,
la sociedad y en general el nivel de conciencia colectiva siempre va superándose. O sea, hoy como esta generación, por ejemplo, de los millennials, tenemos un nivel más de conciencia mayormente, obviamente no estamos hablando de los individuos en particular, sino como colectivo, que nuestros padres, y nuestros padres un mayor nivel de conciencia y mayores herramientas que nuestros abuelos. Y así todos nosotros vamos construyendo sobre el nivel de conciencia heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestro linaje. Entonces, hoy que tenemos más herramientas y más nivel de conciencia, existe todo esto de que llamamos la paternidad consciente, entendemos que como es adentro es afuera, buscamos ayuda, así más no sea por un psicólogo, y tenemos la posibilidad de ofrecerle a nuestros hijos una comprensión y unas herramientas diferentes que nosotros como hijos no tuvimos acceso por parte de nuestros padres. Pero acá lo que hay que comprender es que nada es casual y todo es perfecto. Nosotros elegimos esa familia y esos padres para vivir ciertas experiencias que son justamente las que nos llevan a evolucionar en aquello que nosotros elegimos evolucionar. Ahora, lo que yo me tengo que dar cuenta para poder hacer este aprendizaje es que cada vez que condeno al otro me condeno a mí misma. Que cada vez que se me presenta un desafío externo está simplemente espejando un conflicto interno que yo ya tenía y que no había podido elaborar. Entonces, cuando éramos pequeñitos no tuvimos herramientas, esas necesidades, esos juicios, esos dolores, esas heridas quedaron congeladas y cíclicamente, cuando el inconsciente sienta que es el momento, se me van a volver a presentar situaciones que me activen eso que yo no pude gestionar. ¿Por qué? Porque el inconsciente considera que hoy sí que estoy preparada y sí que tengo recursos para hacer el aprendizaje. Ahora, como somos seres humanos que tenemos libre albedrío, siempre va a ser nuestra decisión. Siempre vamos a poder elegir, ok, voy a utilizar estas herramientas para hacer el aprendizaje o no voy a hacer nada y voy a seguir culpando al exterior. Y esa es nuestra decisión y ahí es cuando nosotros elegimos y decidimos y por lo tanto siempre que decimos que los astros proponen pero no condicionan. Yo puedo tener siempre, por ejemplo, a nivel de tránsitos y a nivel de lo que va sucediendo en el cielo, son propuestas. Yo puedo elegir utilizar esta oportunidad de esta luna llena para hacer un gran cierre cuántico. ¿Qué es un cierre cuántico? Un perdón. Un perdón. ¿El perdón qué es? Es darme cuenta de que en el fondo no había nada que perdonar, porque todo es perfecto. El perdón tiene distintos niveles. En un nivel puedo agarrar cualquier situación de la vida. Imagínense que estoy viviendo una situación de, no sé, de violencia de género, que sé que es un tema bastante candente y lo voy a terminar leyendo en comentarios seguramente, pero bueno, vamos a utilizar este que es bastante esquemático. Si yo vivo una situación de violencia de género, soy mujer, y estoy en una relación con un hombre que me pega y me quedo en esa relación, ¿qué significa? ¿Por qué ese hombre ejerce violencia hacia mí? Porque simplemente está espejando lo violenta que yo soy, pero lo violenta que soy conmigo misma, porque como es adentro es afuera. Si yo vivo creyéndome que soy poco, que no valgo, que merezco, me autoagredo con mis pensamientos, ni que hablar si me autoagredo físicamente, por ejemplo, o con conductas autodestructivas, por ejemplo, no sé, fumo, me alimento mal, hay que empezar a mirar el espejo de nuestros actos cotidianos, porque pensamos que nuestros pensamientos, que las cosas que hacemos, que la forma de vivir, que el mensaje que damos a nuestro cuerpo no va a ningún lado, que a nuestro cuerpo que nos damos a nosotros mismos no va a ningún lado, pero el mensaje es, nuestra mente es una potencia creadora, estamos constantemente creando nuestra realidad, no solo con el pensamiento, ni que hablar cuando ese pensamiento se une a una emoción, ahí sí. Ahí se hace el Big Bang, ahí sí que creamos experiencias para nuestra vida. Entonces, si yo pienso que no merezco, que no soy suficiente, si me ataco constantemente con mis pensamientos, si la exigencia, la autoexigencia, es un pensamiento de ataque, me ataco, me agredo, no soy suficiente, casi que no debería haber nacido. Entonces, ¿qué me voy a encontrar afuera de mí? Una persona que me refleje toda esa violencia que yo tengo para conmigo misma y sin ir más lejos, sin necesidad de analizar mis pensamientos. Si yo tengo una relación de violencia, una persona que es violenta conmigo y yo me expongo a esa relación y me quedo ahí y lo justifico, ¿qué termina?
¿dónde estoy siendo violenta? Estoy siendo violenta conmigo misma por generarme escenarios de desprotección. Si a mí me pegan y yo me quedo ahí, estoy exponiéndome adrede a la violencia que creo merecer. Entonces, en este ejemplo, es muy fácil, desde el ego, culpar al hombre violento. Es muy fácil. Y el hombre violento tiene su mochila, tiene su responsabilidad y tendrá su aprendizaje que hacer. Ahora, si yo creo que esa violencia del otro es problema de él y no tiene nada que ver conmigo y yo soy tan solo una simple víctima de la conducta del otro, ¿dónde me posiciona eso? Para empezar, como víctima de la vida. O sea que si yo me creo que soy víctima, voy a vivir situaciones de victimización una y otra vez. Voy a ser víctima de la inseguridad, voy a ser víctima del hombre violento, voy a ser víctima de la crisis económica, voy a ser víctima. Y como víctima no puedo elegir la vida que quiero vivir. Ahora, si yo me detengo un momento y me doy cuenta desde la conciencia de unidad que el otro me está mostrando algo que es mío, desde ahí que tengo la posibilidad de extraer el aprendizaje de la situación. Entonces me doy cuenta que el otro simplemente me está espejando lo que yo ya llevo tiempo haciéndome a mí misma. Si mi mujer me engaña es porque yo me estaba engañando a mí mismo en esa relación. El exterior siempre es un reflejo de nuestro interior, lo que pasa es que no queremos ver. Esa es la cruda verdad. Entonces, elijamos ver, hagamos el aprendizaje. Les conté que de esto voy a hacer un taller muy completo con muchos ejemplos, porque me parece que es algo que nos guste la astrología, no nos guste la astrología, no importa en qué nivel de autoconocer, del momento de autoconocernos estemos, pero esta es una herramienta que nos cambia la vida, el poder comprender qué me están enseñando mis circunstancias. Ahora, que yo haga el aprendizaje no significa que me voy a quedar al lado para que mi marido me siga pegando. Si mi marido me pega y yo hago el aprendizaje, pero me quedo y me sigue pegando, significa que no aprendí nada, que el ego me está engañando, y el ego es muy hábil para engañarnos. Nos dice, sí, ya aprendiste que tenés que dejarte de agredir tanto con tus pensamientos, pero me quedo ahí, mi marido me sigue pegando, entonces, ¿qué estoy haciendo? Exponiéndome una y otra vez a la agresividad, y por lo tanto me agredo a través del otro. Y ahí, cuando hacemos el aprendizaje y nos damos cuenta de que nosotros nos estamos haciendo esas cosas que nos pasan a través de la conducta de los demás. Si mi jefe me exige, soy yo que me exijo a través de mi jefe. Y cuando yo me doy cuenta de esto, que es algo, yo entiendo, suena que me fumé un churrito antes de grabar este video, pero recordemos que esto es algo muy complicado, pero que se puede entrenar, la mente se entrena. Y cada vez que cuando me pasa algo allá afuera, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Cada vez que hago ese ejercicio, de a poquitito voy debilitando al ego, debilitando la mente dual. ¿Por qué? Porque automáticamente me cuestiono y me doy cuenta de que no estamos tan separados como parece, de que él y yo hicimos un pacto para aprender algo, un pacto entre vidas, para aprender algo el uno del otro en esta encarnación. Ahora, si yo no quiero aprender y no hago la tarea, entonces no pasa nada, porque es como que nosotros antes de encarnar nos vamos plantando un montón de despertadores. El plan A, el plan B, el plan C, el plan Z, a ver con cuál vamos a elegir despertar. Entonces nos ponemos un despertador a los 6 meses en la panza de mamá. Nos ponemos otro despertador a los 2 años, uno a los 12, otro a los 30, otro a los 55. ¿Cuál voy a elegir usar? Cuanto antes aproveche el despertador que me puse, entonces voy a dejar obsoleto el que viene. Ahora, si yo no hago nada con este, no pasa nada. No pasa nada, de verdad no pasa nada, seguimos viviendo la vida, pero ya va a venir otra circunstancia que me vuelva a activar esa misma emoción y esa misma herida, y probablemente sea un poquito más fuerte el sacudón, a ver si ahora sí me decido a escuchar y a aprender. Entonces siempre estamos creando, siempre estamos eligiendo. Y volviendo al tema del cierre cuántico, al tema del perdón, cuando yo comprendo que lo que el otro me está haciendo, en verdad me lo estoy haciendo yo a mí misma a través del otro, entonces ahí lo que tengo que hacer es ponerme en silencio, musiquita de meditación, y perdonarme
porque todo eso, toda esa realidad la creé desde la inconsciencia, porque cuando encarné a esta vida me olvidé de que soy amor, de que soy inocencia, de que soy paz, de que soy un alma perfecta y eterna. Y como me olvidé, el ego tomó el mando. Y el ego equivale a demencia. Entonces, si nosotros vemos una persona que está loca, diagnosticada, loco, nosotros, ¿qué pasa? Cuando un loco mata a alguien, no va preso, habitualmente va a un hospital. ¿Por qué? Porque no puede dar cuenta de sus actos. Bueno, con el ego pasa lo mismo. Desde el olvido, o sea, en un nivel, sí, soy responsable de la vida que creo. Ahora, que estoy dándome cuenta, pero cuando yo no sabía esto, y aparte me lo voy a volver a olvidar, porque es así, porque el ego es muy poderoso. Entonces, cuando el ego toma el mando, estoy inconsciente, estoy demente. Entonces, ¿de qué me voy a culpar? ¿De qué me voy a culpar? Me voy a culpar porque esta es otra trampa del ego, ahora que entiendo que yo me agredí a través de mi marido, ya no lo culpo a él, ahora me culpo a mí misma. ¿Cómo no lo supe hacer mejor? ¿Cómo me hice esto? ¿Cómo no puse mis límites? Entonces ahora el resentimiento no lo dirijo hacia afuera, lo dirijo hacia adentro. Y si me siento culpable, adivinen qué es lo que voy a manifestar en mi vida. Situaciones donde la vida me castigue. Porque si me siento culpable, ¿qué es lo que inconscientemente pido del mundo? Castigo para redimirme, porque siento que no merezco lo bueno que la vida tiene para ofrecerme. Entonces no importa si la culpa la pongo afuera o la pongo adentro. Si albergo culpa en mi corazón, voy a generar situaciones de dolor para mí y mi dolor es el dolor de los demás. Y si no gestiono mi culpa, ¿quiénes la van a heredar? Mis hijos, mi descendencia. Entonces, imagínense si no es nuestra responsabilidad. Si no hacemos el aprendizaje, no pasa nada. El alma, el camino, el recorrido del alma es largo, el alma tendrá otras oportunidades y ya vendremos con más herramientas en la próxima encarnación. No pasa nada, absolutamente nada. Esto es nuestra decisión. Ahora, si queremos crear una vida más acorde a la esencia de nuestro corazón, este es el momento para perdonarnos, para perdonar al otro, porque el otro no es ni más ni menos que una representación de mi historia interna, de mi cuento interno. Entonces el otro está acá para que yo aprenda algo. En el espacio entre vidas quizás le dije, vení a esta vida a pegarme porque yo quiero aprender a cuidarme y poner límites, entonces vos pegame. Y después que le voy a echar la culpa y me voy a olvidar del aprendizaje que tenía que hacer, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que el otro simplemente representa, está al servicio mío, representa un cuento que yo llevo adentro, entonces ya no lo puedo culpar. Me doy cuenta de que todo es perfecto y que no había nada que perdonar afuera. Pero ahí corro el riesgo de culparme a mí misma. Pero si pasa eso, el ego volvió a ganar, porque el ego se nutre de la culpa y del miedo. Entonces, ahí es cuando comprendemos, es como mi perra. Yo tengo a mi perra que la amo los animales. Y los animales, cuando yo la miro a los ojos, veo en sus ojos inocencia. Ahora mi perra, hay veces, sabe muy bien cuando uno se va 10 minutos de la casa o cuando se va 5 horas. Y cuando te vas 5 horas, aprovecha para romper la bolsa de basura. Y la rompe cada vez. Ahora yo vuelvo, le digo, me hago la enojada para que no la vuelva a romper. Pero internamente yo no estoy enojada y ella lo sabe muy bien, por eso me tiene el tiempo tomado, ¿no? ¿Cómo me podría enojar con un animalito que es inocente? Jamás podría. Ahora, esa inocencia que yo veo en los ojos de mi perrita es mi propia inocencia que necesito reconocer y que necesito recuperar y necesito recordar que no me puedo culpar porque me olvidé que soy un alma eterna, porque en esta densidad de este mundo me olvidé que era todo un juego y que era todo un aprendizaje, me olvidé de que vos y yo somos lo mismo. Entonces, ¿cómo me voy a culpar? Si el ego está demente, ¿de qué me voy a responsabilizar? Para lo único que queda espacio, que es para lo que los invito durante estos días a hacer, para lo único que queda espacio es para perdonarnos. Afuera ya perdoné.
porque me di cuenta de que no había nada que perdonar. Y es más, gracias, porque gracias a vos ahora sé que me tengo que empoderar, que me tengo que cuidar, que me tengo que priorizar. Ahora lo sé, gracias. Pero ahora me tengo que perdonar a mí. Y me perdono porque no supe hacerlo mejor, me perdono porque soy amor, me perdono porque soy paz, me perdono porque soy inocencia. Y desde el perdón cierro un ciclo, porque cuando dejo de condenarme a mí misma, dejo de condenar al entorno. Cuando dejo de condenarme y de condenar al entorno, ya no se me hace tan fácil juzgar, voy debilitando el ego y voy recuperando ¿qué cosa? Mi paz, que es mi estado natural. Así que de eso se trata un poquito el mensaje que les quiero transmitir para esta lunación. Lo vamos a seguir desarrollando en otro momento, en otros videos, porque es muy importante. Como les dije, voy a extraer este pedacito y lo voy a transformar en un video separado. Y además sepan que estoy trabajando, no sé cuándo lo voy a terminar porque yo trabajo mucho con lo que es la inspiración y me tiene que fluir, pero que estoy trabajando es justamente un taller donde todo esto que hablamos acá, que suena completamente abstracto, lo quiero darles la teoría para que ustedes tengan las herramientas, pero quiero llevarlo a la práctica, quiero analizar un montón de casos prácticos que si no me aplica uno, me aplica otro, si no tomo conciencia con uno, tomo conciencia con otro, porque al final los problemas que los seres humanos tenemos son más o menos los mismos, van cambiando de color, van cambiando de forma, pero las emociones y el miedo y la culpa es todo lo mismo en general. Entonces mi idea es hacer un taller para poder todo esto que suena súper abstracto, bajarlo, traducirlo lo más a la tierra posible, porque es algo que los va a acompañar para toda la vida. Y acá no importa, no hace ni falta. Si saben de astrología, buenísimo, porque este taller les va a dar una nueva perspectiva. ¿Por qué? Porque todo en nuestra carta natal se puede proyectar también. Nuestra carta natal es un espejo de nuestro interior, pero muestra tanto aquello con lo cual nos identificamos como aquello con lo cual no nos identificamos, queremos erradicar en nosotros mismos, lo rechazamos en los demás y por lo tanto lo rechazamos en nosotros, pero de alguna manera por destino lo terminamos viviendo. Entonces, si sabemos astrología, genial, porque incorporar, realmente comprender cómo funciona la proyección de la sombra, cómo poder interpretar los espejos, es una herramienta tremenda para aplicar a nuestras vidas y para enriquecer nuestro análisis astrológico. Pero además, si no tenemos ni idea, no sabemos de nada de astrología, no nos interesa aprender, buenísimo también, porque esto es un aprendizaje de vida. Y yo les aseguro que cuando uno empieza a cambiar su percepción, porque empezamos a interpretar diferente las situaciones, y no es que me dejo de enojar, me siguen surgiendo emociones egoicas, me sigo enojando cuando me pasa algo. Ahora, yo no me creo el cuento de ese enojo. Me enojo, acepto el enojo, me perdono por sentir esa emoción, porque me estoy haciendo daño a través de esa emoción egoica, pero después hago el trabajo de comprender qué es lo que esa circunstancia me está queriendo decir de mí misma o de mí mismo. Algo que me quedó por decir con relación al tema del perdón. El perdón es algo que extendemos a los demás cuando comprendemos que están acá para que nosotros despertemos. Es algo que nos regalamos a nosotros mismos cuando comprendemos que estamos dementes y que en el fondo somos inocentes, como mi perrita cuando rompe la bolsa de basura. No supimos hacerlo mejor. Nadie, esto lo dice Cartole y lo repite varias veces en sus libros, nadie se genera sufrimiento adrede. Imagínense, nadie se levanta y dice, ay, qué ganas de sufrir hoy. La persona que le pega al hijo, por ejemplo, ¿ustedes se piensan que esa persona no sufre? Sufre tanto como sufre el hijo, tanto como él. Significa entonces que si las personas, no sé, alguien va por la calle y mata a otro ser humano, significa entonces que no tiene que ir a la cárcel porque entendemos que es amor y que se está provocando su propio dolor. Para nada. En este mundo dual, las acciones tienen consecuencias. Si hay una persona que no se puede controlar a sí misma y que es un peligro para las demás, tendrá que dar cuenta de eso y tendrá que ser separada en un entorno donde no pueda hacer daño a los demás. Ahora, desde el alma, yo no puedo condenar a esa persona, porque la persona que mata es una persona que se está matando a sí mismo a través del otro. Es una persona que sufre internamente, tanto sufre como la víctima o la familia, por ejemplo, de la víctima de su ataque. Entonces, no es tan fácil condenar cuando entendemos que nadie elige
desde la conciencia. Desde la demencia todos elegimos sufrir. Desde la conciencia nadie elige sufrir. Y cuando yo lastimo al otro, me estoy lastimando a mí misma. Cuando ataco al otro es lo mismo que atacarme a mí misma. Entonces, más allá de que nuestros actos tengan consecuencias, por ejemplo, si mi pareja me es infiel, y bueno, yo puedo elegir terminar esa relación. Y esa es una consecuencia de sus actos. Ahora, no por eso lo voy a condenar y lo voy a juzgar, porque entiendo que que nos generamos entre los dos un sufrimiento. Y el tema del perdón, el perdón también es muy, muy sanador y es algo ineludible y que todo ser humano debiera hacer en algún momento. Lo vamos a trabajar en el taller igualmente, bien a fondo. El perdón hay que extenderlo a los padres, porque los padres son los primeros que no supieron hacerlo mejor, que con las herramientas que tuvieron y con su nivel de conciencia nos dieron todo el amor que supieron darnos, pero su actuar desde el ego y desde la inconsciencia nos generó alguna que otra herida. No hay un niño que no esté herido. Y si nosotros no vamos, primero tenemos que darnos cuenta, o sea, que uno no juzgue la conducta de los padres no significa que voy a decir al mejor estilo pisciano de Disney, mi infancia fue perfecta, mis padres son perfectos, mi mamá es una santa y mi papá es el mejor. Si yo no puedo comprender, o sea, si yo estoy en la idealización, no tengo ni para empezar a trabajar. Me tengo que dar cuenta de que me dieron lo mejor que pudieron darme y aún así me generaron ciertas heridas. Está perfecto, heridas que yo elegí porque por algo los elegí como padres y son los padres perfectos para mí. Pero una vez que reconozco mis heridas, ahora después entiendo que esas heridas terminan condicionando mi realidad y se proyectan en distintas situaciones que termino viviendo en mi vida de adulto. Pero además, ¿de qué me doy cuenta? De que ese niño, no conscientemente, inconscientemente ese niño todavía sigue culpando y juzgando y resentido con mamá y papá por haberle provocado un daño. Yo puedo pensar que tengo todo resuelto y que mis padres fueron los mejores, pero es muy fácil darme cuenta si tengo heridas, si tengo resentimiento que no estoy observando. ¿Cómo me doy cuenta? Y ¿cómo está mi vida? ¿Vivo en carencia? ¿Vivo en abundancia? ¿Vivo relaciones satisfactorias o insatisfactorias? ¿Estoy dominada por emociones egoicas? ¿Qué tipo? La vida es mi espejo. Si yo vivo en paz, la vida me trae paz y equilibrio. Ahora, si vivo algún tipo de conflicto externo, grande, pequeño, no importa, que me saca de mi paz interior y probablemente haya una versión mía herida del pasado que todavía resta sanar. Y desde ahí, para sanar, me hago este mismo ejercicio. Comprendo que lo que mamá y papá me lastimaron fue, en el fondo, para mí, para mi aprendizaje, para el aprendizaje de mi alma y me convirtió en quien soy. Y desde ahí elijo perdonar. Y perdonar es ni más ni menos que darme cuenta de que no hay nada que perdonar porque todo es perfecto. Gracias, mamá y papá. Los libero de la responsabilidad y de la culpa que les he hecho. Ya no es necesario, ya puedo recuperar mi responsabilidad y asumirla como propia. Ya no es necesario. Hoy elijo que ya no va a ser necesario echar la culpa afuera, ni a mamá ni a papá, ni al fulanito de turno o fulanita de turno. Entonces, este perdón que extiendo al otro, que me extiendo a mí misma, es un perdón que puedo extender, que debería extender hacia mamá y papá y acompañarlo de un gracias por los padres que fueron. Gracias por haberme dado la vida y gracias por darme las herramientas para que yo hoy pueda tener el nivel de conciencia que tengo. Entonces, desde ahí, el gran cierre cuántico es el cierre cuántico del perdón. Y a través del perdón y de recuperar mi responsabilidad para conmigo misma, para con el recorrido de mi alma y para con mis circunstancias, desde ahí estoy ayudando a sanar el mundo, a empoderar a los otros, me convierto en una fuerza positiva para los demás, para el mundo. Y para los demás es para mí misma, porque somos espejo, es lo mismo. Así que bueno, creo que me quedó un poco más extenso de lo que quería hacer esta introducción, pero es un tema que, bueno, evidentemente me inspiré, pedí inspiración divina antes de ponerme a grabar. Y bueno, esto es lo que salió, así que me imagino que si están viendo este video y se quedaron hasta este momento escuchando, es porque necesitaban recibir este mensaje. El universo no se equivoca, no existen las casualidades, solamente existen las sincronicidades.